Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, ventana de la verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Buenas tardes, señor presidente de la Asamblea Nacional, demás miembros de la Junta Directiva, señores diputados, representantes de los diferentes sectores de la sociedad que han sido invitados a esta sesión especial, señores y señoras y señores. Los venezolanos nos encontramos ahora en el momento más duro de nuestra historia. Nos enfrentamos a las fuerzas de quienes quieren cimentar una dictadura que nos hundiría aún más en la oscuridad, en la crisis y en la miseria. En 1999, el pueblo venezolano, en ejercicio de su soberanía, a través del voto directo, secreto y universal, aprobó entre abril y julio la convocatoria e integración de una Asamblea Nacional Constituyente. En diciembre, aprobó la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el contrato social, árbitro de la autoridad que consagra el poder del Estado en manos del pueblo. La votación para aprobarla resultó dividida, pero la mayoría se sumó con ilusión a la idea de construir una república institucionalizada, democrática y libre, soberana ante el mundo, que fue lo que ofreció el presidente Hugo Chávez. Con el transcurrir de los años, esa Constitución se consolidó como el único pacto social reconocido y reivindicado por todos. Así, el 2 de diciembre de 2007, el pueblo ejerció de nuevo su soberanía. En referéndum constitucional se opuso de modo indubitable a la reforma de 69 artículos que perseguía establecer un Estado socialista y comunal en detrimento de la sociedad democrática, participativa y protagónica prevista en la Carta Magna. De nuevo, en diciembre de 2015, el pueblo ejerció su derecho a elegir. Más de 14 millones de venezolanos apoyaron un cambio en los factores de poder del Estado y la coalición de la Mesa de la Unidad Democrática fue favorecida con la mayoría calificada de 2/3 del Parlamento. Sin embargo, en sucesivas decisiones violatorias de la Constitución, otros poderes del Estado han desconocido sistemáticamente las facultades de la Asamblea Nacional, obstruyendo y usurpando sus funciones, con el inevitable resultado de un conflicto entre poderes que ha sumido a Venezuela en la actual zozobra. Hoy, todos los derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela están menoscabados o cercenados. Hoy, la vigencia de la Constitución sufre la herida mortal que amenaza con la desaparición irremediable del Estado de Derecho y la disolución de la República Democrática. Hoy, la violencia y el derramamiento de sangre en las calles acongojan al país, que se enfrenta inerme al más abyecto uso del poder de las armas del Estado contra la población civil. A la fecha, el Ministerio Público reconoce que se han producido más de 40 muertos en las protestas que se escenifican en todas las regiones de Venezuela desde el pasado 1 de abril. El Plan Zamora, ordenado por Nicolás Maduro, ha impuesto a decenas de manifestantes la injusticia de ser procesados en juicios sumarísimos por tribunales militares con el argumento falaz de que lo mueve la seguridad y la defensa de la nación. Mientras tanto, el defensor del pueblo ha hecho dejación de todos sus deberes y se ha atrincherado detrás de los cuerpos represivos del Estado para impedir que los ciudadanos, en manifestaciones pacíficas, consigan siquiera llegar a su despacho. El mundo ya acompaña la denuncia de los demócratas venezolanos por la instauración de una dictadura. Todas las posibilidades previstas en la Constitución para ejercer el derecho al voto han sido sofocadas con la complicidad del Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia, que consolidó la ruptura definitiva del hilo constitucional con las sentencias 155 y 156,
colofón de otras 50 sentencias inconcebibles en cualquier país democrático. La fiscal general de la República ha denunciado también la ruptura del hilo constitucional. La Organización de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos, la Unión Europea, gobiernos y parlamentos condenan la violación sistemática de los derechos humanos y el sometimiento a torturas y tratos degradantes a los disidentes políticos, que solo han exigido que se nos permita decidir el futuro de la nación por la vía que nos iguala, el ejercicio libre del sufragio universal, directo y secreto. Nicolás Maduro, con los decretos 2830 y 2831, con los que convocó a una constituyente comunal, ha disparado otro torpedo contra su propia legitimidad y se ha erigido en el verdugo de la Constitución. La Carta Magna está sentenciada por una maniobra fraudulenta y usurpadora de la soberanía popular. La inseguridad personal y jurídica, el hambre y las enfermedades que diezman a la población no se solventan con esta constituyente tramposa, como tampoco pudo el gobierno resolver los problemas económicos con los decretos de emergencia y de estado de excepción que solo nos han arrastrado a la peor crisis de la historia nacional. A Venezuela quieren sumirla en la absoluta desesperanza y anclarla en la premodernidad, sin garantías para la vida, sin derecho a hablar, sin libertad para producir. Una sociedad en la que no valga la pena ni siquiera nacer. Por todo esto, nosotros, representantes todos de la sociedad civil, de la academia, del sector laboral, del empresariado, los estudiantes, la comunidad universitaria, los gremios profesionales, sustentados en los derechos y deberes que nos otorga nuestra ciudadanía, nos sentimos impelidos a actuar en la defensa de la patria y en la procura de restituir los valores constitucionales de libertad, igualdad, justicia y paz. La hora menguada que transita la nación nos exige a todos los venezolanos dejar de lado nuestras diferencias y poner convicciones, fortaleza y coraje en el supremo empeño de lograr una solución dentro de la Constitución. Que sea democrática, pacífica y electoral, que abra las puertas a todos los calabozos donde padecen los presos políticos, que facilite el retorno de los exiliados, que materialice el anhelado suministro de medicamentos y alimentos, que restituya de inmediato el equilibrio de poderes y la impartición de justicia, que desmovilice a los grupos paramilitares que siembran el terror en las calles con la lenidad de la Fuerza Armada. A los oficialistas inconformes, a los disidentes, a los escépticos, les decimos que el cambio que buscamos también es para ustedes y también es para sus familias. A los militares les ofrecemos hacer el esfuerzo de sobreponernos a la desconfianza sembrada por sus acciones y omisiones y además nos comprometemos a la defensa de una Fuerza Armada Nacional como lo pauta la Constitución en los artículos 328 y 331, de modo que contribuya a la restitución del orden. Convocamos entonces a la creación de un frente para la defensa de la Constitución y la de la democracia por el rescate pleno del imperio de la ley en acatamiento del mandato que nos da el artículo 333 de la Carta Magna. Muchas gracias. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.